Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. Hoy, domingo 18º durante el año, la liturgia católica nos pide seguir reflexionando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículos del 13 al 21. La perícopa que nos ocupa es la segunda multiplicación de los panes. Recordemos que en el Evangelio según San Mateo tenemos dos multiplicación de los panes. Esta es la primera, luego viene la segunda. Como siempre hacemos un pequeño análisis bíblico para ubicarnos en la perícopa que nos va a ocupar en este caso. Vamos a hacer una pequeña ambientación para ver un poquitito qué tenemos antes, qué tenemos después, ubicarnos en el contexto, que es una de las herramientas muy importantes para hacer una buena exégesis bíblica, teniendo ya esta herramienta de la hermenéutica y de la exégesis, que son herramientas que nos ayudan a ir entendiendo esta revelación que quedó por escrita. El Evangelio según San Mateo, si nosotros vemos, en este caso yo estoy frente a la Biblia de Jerusalén, vamos a ver que el evangelista va a estructurar su evangelio sería como en 7 partes. Presenta su evangelio de esta manera. Mateo, que el hilo conductor de su evangelio va a ser el tema central de su evangelio, va a ser la presentación del reino de los cielos. Y en eso tenemos que él presenta su evangelio en 7 partes, excluyendo la primera y la última. La primera parte, que es el evangelio de la infancia de Jesús, y la última parte, que es la pasión y resurrección de Jesús, que hay desde el segundo hasta el tercero, desde la segunda hasta la tercera parte que hay. Y ahí podemos ver que él va a presentar, son 7 temas. El primero dijimos el evangelio de la infancia. Ahora el segundo tema que presenta Mateo es la promulgación del reino de los cielos. Cada parte que él va a ir desglosando en su evangelio, que nos va a presentar, tiene una sección narrativa y un discurso, una exhortación, una enseñanza que va a hacer Jesús. O sea, Jesús hace algo y luego Jesús explica qué es lo que está haciendo. Y Jesús hace un discurso principalmente para sus discípulos. Entonces, a ese pueblo que él iba preparando, la semilla que iba a ser de lo que conocemos hoy como la iglesia. Entonces, en la segunda parte es la promulgación del reino de los cielos. Tiene una sección narrativa y luego el discurso evangélico. La tercera parte es la predicación del reino de los cielos. Tiene una sección narrativa y luego el discurso apostólico. La cuarta parte está el misterio del reino de los cielos. Esta cuarta parte es lo que acabábamos los domingos anteriores. Es el misterio del reino de los cielos. El tema tiene una sección narrativa y luego está el discurso parabólico. Por eso estuvimos viendo el tema de las parábolas. Después, la quinta parte, que es la que nos va a ocupar ahora, está la iglesia primicia del reino de los cielos. Ese va a ser el tema. Tiene una sección narrativa, que es justamente lo que vamos a ver hoy, y sigue un discurso eclesiástico. Y la sexta parte del Evangelio según San Mateo, la próxima venida del reino de los cielos, tiene una sección narrativa y luego un discurso escatológico. Y la séptima parte, como dijimos, la pasión y la resurrección de Jesús. De esta manera Mateo estructura su evangelio. Este evangelio que fue escrito ya casi 2000 años atrás, pero que viene bien estructurado, nos presenta esta parte de la revelación escrita según el evangelista Mateo. ¿Qué hay antes y qué hay después de la segunda multiplicación de los panes? Antes tenemos la muerte de Juan el Bautista. Nos narra la muerte de Juan el Bautista y son los primeros versículos del capítulo 14, y luego ya va a entrar en el evangelio que nos ocupa, que es la primera multiplicación de los panes. Y después de esta narración viene la parte donde Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. ¿Qué nos quiere decir con esto? La revelación que nos quiere mostrar con esto Jesús, que él tiene poder sobre la materia del pan, que él puede hacer con el pan lo que él quiera. Y luego Jesús camina sobre las aguas. Jesús tiene poder para hacer con su cuerpo lo que él quiere. Tiene poder para hacer con la materia del pan lo que él quiere y con su cuerpo lo que él quiere. Ahí tenemos ya el cuerpo de Jesús y el pan.
nos hace alusión ya a lo que va a ser la Eucaristía. Hay varios detalles en este Evangelio que nos va a hablar sobre la Eucaristía. Si tenemos en cuenta lo que viene antes, es la muerte de Juan el Bautista, cómo se va a sentir Jesús. Jesús se siente mal, Jesús se pone triste. Jesús, este Dios hecho hombre, Dios que no conocía la tristeza, ahora en carne propia experimenta lo que es la tristeza. Y este Jesús que ve a la gente, que se compadece de él y que reacciona. Jesús se compadece y reacciona ante la gente. Viene la multiplicación en sí y todos los detalles que tienen que ver con la Eucaristía que ya habíamos hecho en reflexiones anteriores, cuando él recibe los 5 panes, los 2 peces y qué hace Jesús con él, toda esa operación que hace Jesús con él, que tiene que ver mucho y mucho con lo que hoy conocemos como la Eucaristía. Y luego los sobrantes, y qué hacen con los sobrantes. Entonces Jesús se compadece de nosotros en el Evangelio de hoy. Leamos qué nos dice el Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a los enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Replicaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca. Cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista había muerto, a Juan el Bautista lo ligaba con Jesús un sentimiento muy fuerte. Él era el predecesor, él era el que abría el camino a la venida de Jesús. Él estaba haciendo la función de anterior a Jesús. Y si esto hacen con él, ¿qué me espera a mí?, diría Jesús. Jesús, Dios hecho hombre. Jesús, Dios hecho hombre, que no conocía a este Dios, que no conocía el sufrimiento, que no conocía el dolor y que ahora está empezando a experimentar el sufrimiento y el dolor en carne propia, la maldad de los hombres. Jesús hace duelo, Jesús se retira a un lugar solitario, pero apenas él, preocupado por sí, sintiendo esa tristeza, pero no solo eso, él ve. 3 verbos aparecen acá. Jesús vio tanta gente. Y luego dice que sintió compasión de ellos. Y el tercero, y curó a sus enfermos. Jesús ve a la gente. Quiere decir que Jesús no es ciego a tus necesidades, a tu dolor, a tu situación. Jesús lo ve. Luego dice, sintió compasión de ellos. Jesús se compadece. Compadecer. Padecer con. Jesús padece con. Jesús sufre contigo. Y curó a sus enfermos. Él quiere curar a los enfermos. Todo esto va a hacer alusión a lo que viene después, porque Jesús ve la realidad del hombre. Jesús no quita la mirada de la realidad del hombre. Jesús siente compasión del hombre y Jesús cura. Jesús te ve, Jesús se compadece de vos y Jesús quiere sanarte. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: estamos lejos y no hay comida. Despide a la gente, que se vayan a comprar alimento. No es necesario. Denles ustedes de comer. El llamado de Jesús para los apóstoles, el llamado de Jesús para sus amigos, el llamado de Jesús para quienes le siguen. Denles ustedes de comer. La gente está hambrienta. La gente
siente falta de compasión, la gente se siente sola, la gente está lastimada, tiene heridas. Vean a la gente, compadézcanse de la gente y curen a la gente. El ejemplo que nos da Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué significaría esos 5 panes y 2 peces? Tal vez podría significar esos 5 panes que alimentaban hasta ese momento a la gente. Los 5 libros de la ley y la Torá. Los 5 primeros libros de la ley, de eso se alimentaban. Pero desde la perspectiva de Jesús, en las manos de Jesús, la ley cambia y es capaz de saciar a la gente. Antes no saciaba, no alcanzaba, no daba para todos. Pero desde la perspectiva de Jesús, tal vez la ley puede cambiar y puede alcanzar para todos. Y los 2 peces tal vez el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es suficiente. Por eso dice, sobraron 12 canastas. 12 canastas que Jesús le dio, ¿a quién? A sus discípulos, a los apóstoles, que eran 12. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles hoy? ¿Quiénes son los que tienen en su canastos sobras de la gracia de Dios? Los sucesores de los apóstoles hoy son los obispos. Los obispos son legítimos sucesores de los apóstoles. Ellos tienen en sus canastas sobras en abundancia la gracia de Dios. Qué responsabilidad para los obispos que tienen canastos con sobras de la gracia de Dios. La gracia de Dios alcanza, la gracia de Dios sobra, la gracia de Dios está para todos. No lo tiraron, lo guardaron, lo conservaron, lo custodiaron. Así como tenemos hoy en la custodia, en la reserva, en el Santísimo, cuando Jesús multiplica, cuando en la persona del sacerdote Jesús se hace presente, actúa in persona Christi, Jesús mismo, que está en la persona del sacerdote y vuelve a multiplicar ese pan que se convierte en su cuerpo, porque recordemos, habíamos dicho, Jesús tiene poder sobre la materia del pan y sobre su cuerpo. Jesús tiene poder para multiplicar los panes. Hoy nos llama Jesús a ser compasivos. Hoy nos llama Jesús a mirar. Hoy nos llama Jesús a sanar a los enfermos. Tal vez de las muchas lecturas que tiene este pasaje podemos rescatar lo siguiente: el Evangelio como esa palabra que nos asegura que la solución no es dejar que cada uno se arregle como pueda, que nos incita de modo permanente a confiar en que es mejor comer con otros, que las escasas posibilidades individuales pueden resolver el problema si no nos dispersamos, que cualquier lugar deshabitado e inhóspito puede convertirse en espacio de relaciones, que poner los propios panes en común no me obligará a renunciar a mi cena, sino al contrario, la transformará en abundancia, banquete y fiesta. Hoy es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da, aun si no podemos acercarnos físicamente a Él en la Sagrada Eucaristía, alimentarnos del banquete de su palabra y poder compartir con los demás. Las gracias que Dios nos da no se agota, sobran las gracias, porque esto da para todos. No permitan que se vayan, denles ustedes de comer. Jesús, regálame un corazón generoso para entregarme y buscar con sinceridad el bien de los demás. Te ofrezco mis 5 panes, lo poco que tengo frente a los problemas del mundo. Amén.